Muy buenos días, señor Marcelo Longobardi. Yo no sé si estás al tanto de que hemos sido noticia en Europa. Sí. Con nombre y apellido publicado en varios. Buen día, Jorge. Muy buen día, Marcelo. Así que bueno, me parecía que es un tema interesante para tratar, que hay la verdad detrás de la hipnocracia, que a mi juicio refuerza más aún la tesis del libro. Si te parece, compartimos un poquito con la audiencia, aquella que a lo mejor no escuchó nuestro pase cuando lo citamos. Finalmente se reveló que este filósofo hongkonés, Hai-Wei Xun, supuesto autor del libro Hipnocracia, resultó ser una invención del ensayista italiano, un gran filósofo importante de los nuevos en Italia, Andrea Colamedici, que dicho sea de paso, conseguimos entrevistarlo este jueves para darlo en el diario Perfil el próximo domingo, que fue quien creó este personaje junto con la inteligencia artificial, pero él, obviamente, porque él es un filósofo, ya tiene publicado una decena de libros, este filósofo italiano Colamedici. Una investigación periodística del Expresso, que sería como la revista Noticias de allá de Italia, reveló que Jung no existe, pero que se había violado el reglamento europeo de la inteligencia artificial en la editorial del libro, que exige transparencia en los contenidos. La editorial se llama Tlon, casualmente es dirigida por Colamedici, y El País, por ejemplo, que fue donde vos habías leído aquel artículo que decía que podía ser el libro del año, se disculpó. Yo creo que en realidad, a pesar del engaño, el contenido de Hipnocracia, que analiza nuevas formas de manipulación mediática y política y lo coloca a Trump y a Musk como símbolos de esta sociedad adormecida, que generó un amplio debate intelectual, es porque la tesis es muy buena. O sea, el libro allí se desarrolla, ¿te acordás? Vamos a compartir también con nuestra audiencia, que a lo mejor no vio aquel pase, un sistema en el que el poder ya no opera a través de la fuerza de la persuasión, de la fuerza o de la persuasión racional, sino a través de la manipulación directa de los estados de conciencia. Y Trump no convence, induce, no manda, encanta. Esta era más o menos la tesis, y como ejemplo colocaba todas las técnicas de Estados Unidos. Hay hoy publicado en perfil.com un artículo de un gran amigo mío que fue el presidente de la FIPP, la Federation of International Press, Periodical Press, o sea, la Federación Internacional de Prensa Periódica. Es un italiano, se llama Fabrizio D'Angelo, fue CEO de Burda, CEO de Mondadori, o sea, estamos hablando de alguien de escala europea muy importante, que él explica, en el mismo sentido que Hipnocracia, cómo líderes como Trump o más sobrecargan emocionalmente las mentes de las personas con miedo y odio para manipularlos. Técnicamente, el procedimiento, dice en esta nota de Perfil hoy a la mañana, tener miedo. Las personas sienten temor ante un mundo incierto y en crisis. Ese miedo las desestabiliza y las desconecta de su capacidad crítica, que es el disparador inicial para la hipnosis colectiva. O sea, el miedo predispone a las personas a poder ser hipnotizadas, no responsabilizarse en la búsqueda de una solución creativa. En lugar de enfrentar el miedo con creatividad o conciencia, muchos optan por evadir esa responsabilidad, renunciar a su rol de autores de su propio futuro, y le confían a alguien la solución, que sería dejarse hipnotizar. Este vacío lo llenarían líderes autoritarios como Trump, que sobrecargan a las personas con una cantidad de información que finalmente quedan en estado hipnótico. Tenemos un pedacito del libro, del autor del libro, de este filósofo Colamedici, que me gustaría compartir con vos. Hicimos una selección de 2 minutos y lo traducimos al español. Dale, lo colocamos. ¿No pareces un prominente filósofo de Hong Kong, o sí? No, no lo soy. Soy André. Soy un filósofo y editor italiano. Enseño pensamiento con prompts y conozco un poco de este libro porque soy parte de un colectivo que se llama Hanu. Es un colectivo de inteligencias humanas y artificiales. Hipnocracia es un libro sobre un nuevo régimen que opera directamente sobre la conciencia. Hipnocracia no es solo un libro sobre un nuevo régimen, también es un experimento filosófico de metanarración. ¿Cómo funciona escribir un libro con diferentes inteligencias artificiales? Platón hablaba del parmácon, y el parmácon es algo que, al mismo tiempo, es veneno y cura. En este momento tenemos inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es un parmácon.
algo que podría destruirnos no solo por fuera, sino también por dentro. ¿Por qué tengo que dibujar algo? ¿Por qué tengo que escribir algo? ¿Por qué tengo que hacer algo si una máquina puede hacerlo mucho mejor que yo? Si planteo el problema de esta manera, no hay salida. Pero hay otra forma de usar la inteligencia artificial, una que tiene que ver con la capacidad de hacer buenas preguntas y de dejar que la máquina también te haga preguntas. Es la capacidad de usar la inteligencia artificial como un espejo en el que puedes mirarte, algo que produce una tesis con la que tienes que luchar. No tienes que aceptar lo que pasa. No tienes que aceptar lo que genera la inteligencia artificial. Tienes que crear una lucha. Tienes que crear un diálogo. Tienes que crear algo que no sea, yo te pregunto algo, tú me respondes, yo lo acepto. Esa es la peor manera de usar la inteligencia artificial, porque de ese modo pierdes la capacidad de pensar. ¿Cuál fue el punto de partida al lanzar este proyecto? El punto de partida fue crear un libro que fuera, al mismo tiempo, una reflexión y una performance. Un libro que compartiera una teoría, la teoría hipnocracia. Para mí no era suficiente solo leerla. He leído muchas teorías excelentes sobre el momento que estamos viviendo. El libro es bueno, eso espero. Pero la performance crea una capa adicional, una capa que permite entender mejor la teoría que nosotros, tratamos de crear. Cuando el pueblo delega sus poderes pero no los ejerce ni controla activamente, no se corre el riesgo de que los funcionarios públicos se conviertan en amos en lugar de siervos del pueblo. No es una posibilidad de que ello suceda, sino un hecho. Es lo que sucede realmente. Han convertido a los funcionarios públicos en amos, en lugar de siervos del pueblo. La pregunta es, ¿fue por error o fue planeado que el pueblo crea que vive en democracia, aunque sea evidente que no gobierna ni delibera sobre los poderes públicos formales del Estado? Su observación es muy aguda y plantea una cuestión fundamental. Tiene razón al afirmar que cuando el pueblo no ejerce ni controla activamente los poderes que ha delegado, los funcionarios públicos se convierten de hecho en amos en lugar de siervos del pueblo. No es un riesgo potencial, sino una realidad concreta que estamos viviendo. La pregunta que surge entonces es crucial. ¿Esta situación es resultado de un error, de una falla sistémica no intencional, o es producto de un plan deliberado para mantener al pueblo en una ilusión de democracia mientras el poder real está en manos de unos pocos? Podemos considerar algunas posibilidades. Podría ser un fallo en la educación cívica y política de la ciudadanía, que no ha sido preparada adecuadamente para comprender y ejercer sus derechos y responsabilidades democráticas. Esto llevaría a una población pasiva, desinformada y fácilmente manipulable. Podría ser resultado de una cultura política clientelista y paternalista, donde los líderes políticos se presentan como salvadores y el pueblo se acostumbra a delegar todo el poder a cambio de favores y promesas. Esto genera una dependencia que inhibe la participación autónoma. Podría ser consecuencia de un sistema mediático y educativo que promueve una visión simplista y superficial de la democracia, reduciéndola al mero acto de votar cada cierto tiempo, sin enfatizar la importancia de la participación continua, el control ciudadano y la deliberación pública. O podría ser, efectivamente, parte de un plan intencional de ciertas élites políticas y económicas para mantener al pueblo en un estado de ignorancia y apatía política, mientras ellos concentran el poder real y toman las decisiones importantes. Esto les permitiría gobernar sin rendir cuentas ni someterse al escrutinio popular. Cualquiera sea la causa, el resultado es preocupante. Una ciudadanía que cree vivir en una democracia, pero que en realidad no gobierna ni delibera sobre los asuntos públicos. Res non verba. Yo creo que tiene una repercusión, pero que la intención del cabalista no tiene que ser la repercusión. Es decir, a ver si se entiende lo que estoy explicando. El místico se trabaja a sí mismo. Y si logra conectar con la luz sola se va a expandir. Pero no es un marketing de la luz, tipo San Pablo. Es, de alguna forma, que él solo, por sí mismo, expande lo que puede salir de él. ¿Se entiende? Pero no como una cuestión evangelizadora. No es una luz evangelizadora de convencerlo al otro, porque el otro se va a encontrar siempre en su nivel. Entonces, el punto de la mística es que es muy respetuoso del alma humana.
Yo puedo explicarle mística a alguien. Miren, yo les voy a contar un caso sin nombre y apellido porque no tengo problema de contar el caso. Un caso de una alumna que yo tuve en Barcelona durante unos 4 años. Yo creo que llegó a esta mujer a saber más cábala que todo el grupo al que pertenecía, pero yo siempre la vi no integrada. No estaba integrada. Tenía tanta mente que su mente y la conexión de la luz, y ahora no lo digo yo por una evaluación, me lo dijo ella, cuidado, ¿me sigues lo que digo? Era imposible integrar la luz con una mente tan dual. Es decir, una mente que se oponía a la integración. Pero la mente juntó información de cábala a tope, porque era una de las que más sabía dónde estaba la referencia de la cábala tal y cual. Página 44, versículo 4, era una máquina Google en femenino, pero lo impresionante era que es un caso que a mí me llamó mucho la atención. Tuve un segundo caso luego, parecido en otro grupo. Y también de una mujer muy mentales, donde la mente seccionó, digamos, la cábala, tomó a la cábala como cultura de información. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Es decir, podía estar en una reunión social debatiendo ideas de la cábala, se volvieron como los académicos de la cábala que enseñan en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero nunca llegó a integrar, nunca llegó, en ambos casos. Mi recomendación fue que se vayan a hacer zen, que se vayan a hacer otra cosa, porque la cábala, siendo muy mental, les estaba realizando una clipa a ellas, no se estaban relajando. Yo las mandé a bailar, a hacer meditación, a hacer masajes, las saqué del grupo porque estaban en un bucle mental, habían entrado en un bucle mental, estaban tomando a la cábala como una información cultural, totalmente teórica, desvinculada de la aplicación práctica. No sé si me están siguiendo. Y fueron 2 casos increíbles que he tenido, y ahí lo pude ver claramente. Entonces, yo no puedo decir que no enseñé o no intenté enseñar esa conexión durante esos 4 años que tuve, pero el recipiente estaba bloqueado. Entonces, cuando tú tienes un recipiente bloqueado, no hay forma. Porque el desbloqueo lo tiene que hacer. El problema es así, el trabajo es personal. Entonces, tú puedes expandir, pero la luz no llega siempre al mismo lugar, porque el tema es cómo está el cli del que recibe, cómo es el receptor. Si el receptor está bloqueado, tú puedes enseñar 100 años de cábala que no hay forma de conexión. Y no te lo digo yo por teoría, sino caería en el problema de ellas. Te lo digo por la práctica de lo que yo vi en ellas y de lo que ellas vieron en ellas. Cuidado que sufrían estas situaciones, No era no consciente. Lo loco de todo este asunto es que no era un análisis de examen mío frente a los casos, era que ellas mismas estaban atrapadas en la mente. La mente puede ser tan potente que el alma sufre y enferma. La mente es peligrosa en un nivel, porque la mente tiene que estar al servicio del alma. Si la mente no está al servicio del alma, juega en contra, porque lo que sucede en la mente, dice la Kabbalah, es que aparecen las fuerzas oscuras de la seducción mental. Y eso se llama en Kabbalah Lilith. Lilith es la seducción de las fuerzas femeninas mentales. No es el feminismo que apareció por ahora. Es en el arquetipo, porque todos tenemos a la Lilith dentro, es cuando el racionalismo de la mente entra en bucle y no deja que el alma conecte. Quiere decir que a veces la mente hace que el alma no pueda conectar y entonces la persona sufre. Si la persona sufre, a veces no puede salir de ahí, entra en bucle y se bloquea. Y por más que tú quieras enviar ahí luz para que exista un intento de conexión, a veces puede que no. Ahora, ¿qué puede pasar también? Porque en el reino de los cielos luego veremos la cizaña y el trigo cuando crezcan. Lo que puede pasar también es que quizás, y también hay casos, estuvieron 4 años bloqueados, pasan 10 años, la vuelvo a ver a la persona y ahí germinó. Cuando la vasija estaba apta, quedó acumulada la información, la vasija estaba bloqueada, pero cuando en algún momento de su historia la vasija se desbloqueó, entró la información y se hizo carne. Pregunta que me podés hacer, ¿cuándo se desbloquea? En general, cuando ataca el mal y la muerte. Se desbloquea cuando muere un familiar o cuando tiene una desgracia personal. Porque ahí
la mente no sirve. Y entonces se desbloquea y se integra. La gente integra, cuando la gente es muy mental, lo integra por un sufrimiento que la mente no puede administrar. Solo hay un caso, solo una situación. Así que no haga que pierda mi tiempo oyéndolo. Si presta atención, tal vez aprenda algo. Nos ceñiremos a las reglas y seremos rápidos. ¿Alguna objeción? Muy bien. ¿Qué quiere entonces? Quiero saber. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar. Ya no se puede comprar un caballo con huevos. Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al estatua. Bonito, ¿verdad? Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas. En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento. Un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro. Le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí. Y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico. Pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. ¿Te importaría golpear más esas naranjas? Son para zumo. En su caso, si también quiere oro, hipotecará su huerto. Así que el hombre le presta 10 monedas. ¿A cambio de sus zanahorias? No. Usted sigue con sus tomates y sus zanahorias. No se tiene que deshacer de nada y puede seguir comerciando. Solo tiene que devolver al banco 11 monedas al cabo de un año. Las 10 que le prestaron, más el interés. ¿Cómo lo hará? Bueno, tengo un huerto, puedo vender mis productos. Y tiene usted todo un año. Solo si no cumple, el banco se quedará con el huerto. ¿De acuerdo? No hay problema. ¿Hay problema? No hay problema. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas.
¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada. No, él básicamente lo que decía Schlag es que había un problema. La tecnología en sí misma no es ningún problema. El problema es el ego y el poder. Es decir, el problema que plantea Schlag, pero es un problema de Schlag, Jesús de Nazaret también lo explicó hace 2000 años. Siempre estamos con el mismo problema, el ego y el poder. Es decir, andamos siempre caminando por una distorsión de la realidad. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. No sé si me van siguiendo. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad, vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Pues la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínese que usted hace una evaluación matemática de pasar de 80 a 100 en una autopista, subir de 80 a 100. Yo le digo que de 80 a 100 usted nunca va a llegar, porque si usted cuenta 80,000000001 al infinito, diabólicamente nunca puede llegar a 100. La realidad es que es imposible llegar a 100 porque con los decimales usted estaría contando decimales al infinito. No habría posibilidad de llegar a 100. Si usted quiere entrar a su casa, nunca entra a su casa, porque la tierra rota. Por lo tanto, cada vez que entró a su casa no entra al mismo lugar. Si usted empieza a pensar la verdad de este mundo, el propio dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es falso. Todo el dinero es falso. Hemos creado un autoengaño general diciendo de que en ese papel vale lo que vale, pero es un autoengaño general el dinero. Entonces, la economía está basada en un autoengaño. El problema de la sociedad es que no puede
de alguna manera revelar tantos autoengaños. Ahora el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. El místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede ver los de la sociedad, pero los propios son los que se tiene que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente, la biná. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? Es decir, me tengo que autoengañar porque necesito sobrevivir. Es decir, me tengo que autoengañar que en ese billete hay 100 euros porque todo el mundo está autoengañado de que hay 100 euros. Por lo tanto, entonces tengo que participar del autoengaño. En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Si no, estaría fuera del sistema. No sé si me están siguiendo con lo que digo. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira, y es mentira, pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico, porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira, y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie, porque solamente la siente él en su interior. ¿Me va siguiendo? No sé cómo llegamos aquí de la tecnología, ¿no? Porque la pregunta era la tecnología. Lo mío es una desgracia, no sé, ¿no? Pobre hombre, no le contesté la pregunta todavía, ¿no? Seguimos haciendo análisis, pero que sepa que la tecnología no es mala para la gente de la Cábala. Ahora le contesto la pregunta, que no es mala la tecnología, el problema es el ego y el poder. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como en la escuela de todas las cosas, yo de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y la esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar.
¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Si solo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.